Hola amigos, hoy aprenderemos español con Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero veremos el clip e iremos analizando las palabras clave y luego repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. ¿Por qué no comes un poco? Ron tiene razón. Hoy necesitarás energía. Pero no tengo ganas. No tengo ganas significa no tener la disposición de hacer o apetecer algo. Por ejemplo, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Veamos otro ejemplo. ¿Te llevo a la sala de juegos, amor? No. ¿Qué te gustaría leer? Tengo El Rey Arturo y sus caballeros, Historia de dos ciudades, Moby Dick. No tengo ganas de leer. Que tenga suerte, Potter. Aunque después de derrotar a un troll, un tonto juego de Quidditch será pan comido. Inclusive en contra de Slytherin. Derrotar significa vencer o ganarle a un rival. Pan comido es una expresión que quiere decir que algo es muy fácil de hacer. Veamos un ejemplo. Está en una de las viejas bodegas de Howard Stark, al norte de Nueva York, acumulando telarañas. Será pan comido. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Verás que será pan comido. También puedes seguirme en mis redes sociales donde aprenderás una palabra nueva todos los días. Eso explica la pierna. ¿Pierna? Las piernas son las extremidades inferiores del cuerpo. Escucha, anoche imagino que Snape trajo a ese troll para distraernos y así evadir al perro de tres cabezas. Pero el perro lo mordió y por eso cojea. Distraer significa apartar la atención de una persona de lo que estaba haciendo. Evadir quiere decir esquivar o saltear un obstáculo. Morder significa clavar los dientes sobre un alimento, cosa o incluso persona. Cojear es caminar inclinando el cuerpo más de un lado que del otro debido a una dificultad en las piernas. ¿Por qué querría acercarse a esa cosa? Cuando estuve en Gringotts, Hagrid sacó un paquete de ahí. Dijo que era algo importante, muy secreto. Acercarse significa aproximarse o ponerse a menor distancia de algo o alguien. Un secreto es una información que solamente es conocida por un número limitado de personas. Veamos un ejemplo. Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Entonces el perro está... Está cuidando eso. Es lo que Snape quiere. Veamos ahora todas las palabras que aprendimos hoy. No tengo ganas, derrotar, pan comido, pierna, distraernos, evadir, mordió, cojea, acercarse y secreto. Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que la famosa cicatriz en forma de rayo que tiene Harry Potter fue dibujada más de 5.800 veces en la frente de Daniel Radcliffe a lo largo de las 8 películas de la saga? Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!